Hola, hola, bienvenidos a todos al quinto capítulo del podcast de Astrología para la mitad de la vida. Hoy día estoy con alguien que ustedes conocen, ¿cierto? Hoy día está Hola, invitada la chica astral. Hola chica, bienvenida. hola, ¿cómo estáis, Sim? Bien, me encanta que podamos coincidir agenda y que estés acá también otra vez, ¿no? Sí, gustosa. Ha sido muy entretenido el proceso del podcast, así que feliz de venir de visita. Divino, De divino. venir, sí, es que vengo del sur. De venir de visita, sí. Oye, por supuesto, vas a estar ahí como, siempre como cartita bajo la manga, pero en el sentido de invitada, ¿cierto? Me Sí, encanta lo que generamos juntas y también tú, por supuesto que tienes tus redes, tu camino, tu mirada, y cada vez estás también pues, más activa, ¿no? Estás como publicando cosas, tú me dices, disfrutando este camino, sí, pero también mostrando toda tu faceta astróloga y yo en verdad me siento, no sé, entre chocha y honrada de ver cuando veo cosas tuyas. sí, la verdad es que yo en general la red la tenía muy botada por el tiempo en que estuve haciendo diplomado, el cambio de pega y todo. Ahora la estoy retomando, pero con goce. O sea, con lo que te decía, Sí. en esta etapa de mi vida yo ya solo estoy dispuesta a disfrutar lo que hago. Entonces, si estoy trabajando en algo es porque lo disfruto, mis redes también son para conectar con la gente, para hacer comunidad. Mm. No me preocupa hoy el tema de ni el número de seguidores, ni la monetización. Hoy, si llega, maravilloso, pero hoy yo estoy disfrutando el camino. Sí, Así que eso, me estoy encanta. contenta, muy ¿Sabes contenta qué? también. Es muy de, lo he escuchado en gente también como de nuestra generación, y que ya caché una forma, como que no había cachado que en vez de decir la edad, podríamos decir generación Plutón en Libra. Ah, sí, pues, Oh, pero caché el sí. otro día y dije, por qué no uso este término? Y así todos van a cachar, ¿no? Sí, no, yo no tengo cero tema con mi edad, así que me da lo mismo. Plutón en Libra, la generación X, Claro. de Sí, hecho por me la gusta más la generación X, generación el X, pero chica. la cuestión antigua, como de abuelito, ya, pero igual, es muy de nuestra generación X estar en esta parada de todo lo que hago lo hago con disfrute, Sí. porque ya me saqué la mugre 1000 años y ya no quiero estar en ese ritmo, ¿no? Absolutamente. O sea, hay cosas que obviamente a uno lo apasionan y es capaz de quedarse hasta las 3 de la Sí, mañana sin problema y sí, feliz. Pero tiene que estar ese goce y tiene que estar también el autocuidado. O sea, sí, también tiene que ver con eso, con el respetar tus tiempos, tus ciclos, tus espacios. Yo en sí. eso es como que estoy muy conectada con lo que mi cuerpo me pide en el Mm. momento en que me lo pide. Sí, sí, me pasa igual. Me pasa igual, solo que siento que a veces se me pasa un poco la mano por este lado escorpiano que hemos hablado otras veces. Sí, Me pasa un poco, sí. claro, se me pasa la mano y me desregulo porque me sobreemociono y después quiero, Claro. ¿no? Bajar un cambio y decir, no, tranqui, tranqui, está bien, lo estamos disfrutando, pero tranquila, ¿no? Sí, yo ese equilibrio Tauro-Escorpio ya como que lo tengo bien regulado para ambos lados, porque obviamente yo puedo decir que escucho mi cuerpo, Mm, pero si escucho tanto a mi cuerpo sí, pasaría pues, durmiendo y viendo Netflix. sí, claro. Entonces, no, tiene que estar ese equilibrio, pero hoy ya como que me sale más natural. Mm, Al menos yo te diría el último año, no puedo decir que llevo, no sé, 6 años en sí, este modo claro. zen, No sé. inspirada, no. No, también sería tirarme las partes, no soy así. Ya, voy para allá, me queda un año todavía Exacto, sí, pues, sí, sí, para sí, pero llegar. es heavy lo que pasa, es súper brusco el cambio, me atoré, el cambio a los 45. Realmente se nota un montón de cosas, se nota en temas Mm, corporales, en la piel, pero mm. también en un clic Cambio mental, físico. muy heavy. Te creo, Sí. te creo. Tiene que ver también, hay otros retornos inversos, ¿cierto? Mm. Que también tú El dices como, retorno nodal inverso, eso, que retorno tú nodal como, inverso, a mí me toca el próximo año, sí, a los 46. mm. Sí, pero si eres sensible, varios de los Sí, lo tránsitos y sientes cosas antes. potentes lo sientes un año antes, Sí. año y medio antes, normal también. No, y aparte que a mí este año me tocaba con los eclipses en el eje ascendente-descendente, entonces también ya era movilizador. Sí, obvio. Y los últimos eclipses también fueron muy movilizadores, entonces, Mucho, las últimas lunaciones también. también. Yo estoy como muy conectada con el ciclo lunar y la verdad es que las últimas para mí fueron muy Mm. marcadas los efectos en mí Sí, pues, y pasaron los hartas sucesos cosas. que pasaban. Sí, pues, obvio.
Está viviendo como en primera fila, ¿cierto? Se Sí, viene y lo estoy viendo, o sea, me está pasando en todo el cuerpo. y me encanta. Yo hago mi proceso, salgo a la terraza y ahí ya luna. ¿Qué, qué tienes Vamos, para mí? Es como vamos, terremoto. estoy listo, vamos. Claro, ¿qué más tienes para Sí. mí? Oye, chica, hoy día, me encanta esta conversación, está muy interesante, pero hoy día vamos a hablar de Mercurio retro, ¿ya? Y en este capítulo yo le puse un título súper creativo porque le puse Mi mejor amigo, Mercurio retrógrado. Pero te Mi juro, amigo Mac. claro, mi mejor amigo Mac. Pero le puse así porque quiero, por supuesto que intencionarlo, pero también porque quiero desmitificar ciertas creencias, porque Mercurio igual trae, Mercurio retro particularmente, tiene una connotación sutilmente negativa y quiero que hablemos de eso. Sí, yo feliz. A mí me encanta el tema. Mi profe, de hecho, escribió un libro en torno al tema, Álvaro obviamente lo Melendoro, tengo, es parte de mi biblioteca, te creo. y por lo mismo fue algo bien conversado también en muchas de las clases, y que yo también lo venía cuestionando un poco de antes de esas clases, Ujú, porque creo que en general todo lo que parezca designio en la ujú. astrología es algo que a mí no me hace sentido. Me encanta, claro que Sí. no. Sí, Entonces, cada vez que tú ves al tipo con el cartel, esto pasa porque es Mercurio retro, sí. o salen esos comentarios, claramente, bueno, ahí uno tiene que venir a hacer trabajo de conciencia. Me encanta y eso ojalá quedara lo anecdótico del meme, ¿cierto? Sí, pues. Porque puede ser muy divertido, pero me pasa mucho que, sobre todo mis alumnas de primer año, cuando venía un Mercurio retro, ya tenían miedo, ¿no? Y me dicen como, ¿va a pasar algo malo? ¿No? En realidad, ¿este Mercurio es tan así? ¿Es un mito o es real que pasan Mm, cosas cuando Mercurio está retrógrado? Pero sí, ahí quiero poner una pausa antes de que vayamos allá para explicar primero Mercurio, ¿cierto? Porque no todo claro, el mundo puede que conozca qué es Mercurio o de qué habla Mercurio. sí. Entonces, ¿te tienes que comentar cómo lo sientes tú y te cuento cómo lo siento yo? Sí, mira, Mercurio, bueno, está obviamente asociado a Géminis. Para mí, lo que mejor refleja eso es la adolescencia. Ujú. ¿Cómo somos cuando somos adolescentes? Somos curiosos, somos buenos para hablar, nos gusta comunicarnos con nuestros pares, Sí. etcétera. Entonces, para mí Mercurio es un poco eso. Yo lo explico de dos maneras. Una es Ujú. así, es en el fondo esta curiosidad, estas ganas Sí. de aprender, estas ganas, pero de aprender algo corto y rápido. Sí. No es aprender no es meterte a la universidad y estudiar 5 años, 6 años, Claro. no. Es los cursos que te van Programa. aumentando la capacidad de hablar en Claro. el fondo. Pero también hay otra forma como lo explico que es mucho más simple, es como Mercurio de aquí para arriba, del cuello hacia arriba. Es Sí. como veo, como escucho, como percibo la realidad, como expreso mi realidad, como expreso mis emociones. Entonces todo eso es esa expresión y es como soy consciente de la realidad desde mi sentido de comunicación. Sí, me encanta, estoy súper de acuerdo y sumaría solamente el hecho de que Mercurio, por lo menos para la mitología, ya no voy a hablar de mitos, pero voy a contar brevemente que Mercurio era Hermes, para Sí, algunos, ¿cierto? Hermes Trismegisto, y para otros era un enlace, un comunicador, ¿no? El que tomaba lo que los dioses decían, Apolo, que era el sol, y otros dioses, y lo llevaba como información, como comunicación a los hombres. Entonces, de sí, alguna manera, Mercurio era este conector. Desde ahí se exacto. desprende que Mercurio hable de temas como comunicación, expresión, ¿no? Cómo veo el mundo, cómo me explico el mundo a mí misma, a mí mismo. Sí, Entonces Mercurio ya hay una característica que ahí nos va diciendo, bueno, comunicación y todo lo que pasa después, curiosidad también, asociado a Géminis, obvio. Eh, y Mercurio también en la carta astral, ¿ya? Si alguien tiene su carta astral, se va a fijar que Mercurio está súper pegadito al Sol, porque es un sí. planeta que gira en torno al Sol, muy cerca del Sol. Entonces Mm, uno va a tener donde tiene el Sol, lo más probable es que tenga Mercurio antes o después de ese sí. signo zodiacal. Pero Mercurio, si uno tiene el Sol acá, no va a tener a Mercurio al otro lado de la carta. No, eso no se da, no pasa. Jamás va a haber una oposición Mercurio-Sol, No va a existir, nunca. O va a estar en ni siquiera conjunción una o va a estar cuadratura. cerquita. Sí. Claro. Entonces, de repente también es fácil cuando uno tiene, no sé, el Sol en Virgo, que tenga Mercurio en Virgo, ¿no?
Sí. o Mercurio en Libra, o Mercurio en... Claro, máximo diferencia de un signo. Claro, sí. Sí. Y ese tip igual está como interesante, ¿no? Dato rosa. Sí, no, y es súper bueno porque también nos habla de la identificación que tenemos con nuestras ideas. En la medida en que Mercurio está muy cerca de nuestro Sol, también nos habla de eso, entre comillas, no es esa fidelidad malentendida. Cuando eres tan cerrado con que tu verdad es la única verdad, evidentemente dejas de ver otras realidades y limitas tu conocimiento. Un Mercurio no se expande de esa forma, entonces se quema con un Sol tan cerca. Estamos hablando, bueno, está muy, muy, muy cerca, 1 grado. Sí. Pero en la medida en que generamos un poquito más de esa madurez de ese Mercurio, somos capaces de abrirnos a otras ideas y con eso también potenciar nuestro Sol, nuestra esencia. Sí, sí, me encanta. De hecho, también cuando una persona tiene un Sol-Mercurio muy, muy cerca en una conjunción, es verdad, la persona es como que de alguna manera su Sol o más asociado al corazón y su Mercurio más asociado a la mente, la persona es muy tajante, puede llegar a ser muy tajante con su idea, y al mismo tiempo puede ser muy coherente, ¿no? Lo que siente mi corazón Claro. va de la mano con lo que mi cabeza piensa, por lo tanto voy y hago esto, que sí me hace sentido. Claro, ahí yo lo único que agregaría es cómo está la luna en esa triada, porque para mí la coherencia también tiene que ver con la gestión emocional y con si estoy escuchando, si estoy hablando desde la herida o estoy hablando desde el amor. Sí, sí, ya, súper bien, sí, pues, también todo el sentido. Y ahora demos un pasito más en esta como información que estamos conversando para hablar de lo retrógrado, ¿no? Claro. Que tiene que ver, ¿no? Con gente retrógrada. No, para nada. Pero si uno rescata la palabra, claro, tiene que ver con retroceso, tiene que ver con el repensar en este caso. Yo siempre lo explico con, bueno, tengo varios ejemplos, pero el que me resulta más cómodo finalmente es cuando tú vos sales, por ejemplo, vas a llevar a tu hijo al colegio, sales de la casa, cierras la puerta y te acuerdas que se te quedó algo. ¿Ya? Te tienes que devolver. Las viejitas, más viejitas que nosotras, decían que cuando uno se devolvía a la casa tenía que sentarse 3 veces antes de salir o era mala suerte. Real. Ya, entonces Mercurio retro es un poquito eso, es el que se devuelve, entre comillas se le quedó algo, decidió repensar algo, no se acordaba si desenchufó la plancha o apagó la cocina, ok, y decide incluso hacer las 3 sentadas. Claro, y ahí es cuando se pone a estacionar, antes de volver a partir. Y luego vuelve a salir con más fuerza porque ya está claro que no se le olvidó nada, repasó todo y sale convencido. Entonces un poco es eso. ¿Sabes qué? No había escuchado ese ejemplo o no me lo había imaginado así. Lo inventé yo. Mira, está bueno porque igual es súper gráfico, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, como que yo soy del ejemplo más clásico que es como si yo voy en un auto en una carretera, Ah, claro. ¿cierto? Y voy en el carril derecho, digamos, pero me paso el carril izquierdo y adelanto a la persona que está, el auto que venía al lado, ¿cierto? Hay un momento en que yo, producto de que estoy acelerando, si miro el auto del lado voy a ver que ese auto está retrocediendo. Sí. Es un De hecho, efecto Álvaro visual. tiene ese ejemplo en su libro, es El el clásico, tradicional. pero es un Claro. ejemplo porque todos Sí, manejamos y el hecho de cuando yo voy acelerando, yo sé que ese auto no es que retroceda, sino que soy yo la que acelera, el auto sigue exacto. normal, ¿no? Es Sí, un tema como de velocidades de los igual. planetas, ¿no? Sí. Entonces, desde Es la un tema de perspectiva, percepción. es una percepción, desde la percepción y perspectiva de la Tierra, si veo a Mercurio y este está, comillas, un poco más lento, da la impresión de que está retrocediendo. Sí. Y eso energéticamente lo podemos sentir con estas palabras que dijiste tú. Hago una introspección, me voy Exacto. hacia Me adentro, devuelvo a la casa. voy a mirar algo en mí, hago como una especie de pausa, pero pausa hacia adentro para decir, ¿qué me pasa con esto? ¿No? Claro. Estoy segura de mis decisiones. Yo por eso ese ejemplo para mí es súper gráfico y se me ocurrió un día que efectivamente me pasó esto. Cuando me devolví dije, estoy en modo Mercurio retro. Porque, claro, cuando uno se devuelve a la casa, miráis para adentro, miráis qué pasó, qué dejaste, qué cagada dejaste en la casa, qué te faltó hacer. Y claro, te está esperando afuera tu hijo, los otros planetas, tu vida, las decisiones que tienes que tomar, etcétera. Pero tú necesitabas ese momento para salir tranquila a efectivamente hacer lo que tenías que hacer de la mejor manera.
Sí, Entonces, para me mí encanta. es como, cuando lo entendí así, fue muy claro y también sirve para darse cuenta que no hay nada malo en devolverse. Sí, es que estaba pensando justo en eso y estaba pensando en otra palabra muy de Mercurio retro que es corrección, ¿no? Claro, Que también puede ser corregir, un tiempo que me sirve para corregir algo que está pasando en mi vida y que no me está gustando tanto. claro, Entonces me doy otro exactamente, tiempo para repensar qué hago con esa situación, ¿no? En la cual quiero hacer otra cosa o siento que hay otra cosa que puedo hacer que me va a hacer mejor. exacto, exacto. Son momentos de reconectar, de revisar, de replantear. Entonces, de hecho, para mí tiene todo lo contrario una connotación negativa. Es Ujú. más, yo nací con Mercurio retro, entonces para mí Ya. es como lo natural, esas son las épocas en que más me potencio, Es que te iba a decir además. lo mismo. Qué Sí, interesante si alguien mira su carta y se fija en el símbolo de Mercurio, ¿cierto? Y ese Mercurio sí, tiene una R chiquitita al lado, quiere decir que nació con ese planeta retrógrado. claro. Y cuando la energía de ese planeta, en este caso Mercurio, ¿cierto? Cuando está Mercurio retrógrado, la chica se siente en su casa, de alguna manera, ¿no? Me siento Como, cómoda. sí, y yo ahora lo he conectado mucho con los temas psicológicos, como estoy estudiando coaching y otras cosas. Ujú. Cuando uno tiene tantos planetas, yo tengo hartos planetas retrógrados y conozco harta Mm, gente que también está en esa línea, mm, tiende a tener una línea más introspectiva. Entonces, mm, para uno, efectivamente, lo que tú decías, cuando vuelve el planeta a estar retrógrado, es que rico, es como volví a mi mm, casa, mm. volví a estar en ese silencio que necesito Sí, cada cierto tiempo. sí, Está bien el carrete un rato, pero ahora necesito volver y sí. recargar mis pilas y salir. La gente que tiene trastorno del espectro autista o cualquier tipo de fobia social me va a entender muy bien. Yo no Sí. sé si los tengo, pero yo sí soy bastante introvertida o antisocial en ciertas cosas. Mm. Entonces, el volver a casa es una recarga de energía para los que somos así. Está súper interesante porque versus las otras personas, por ejemplo, yo no tengo Mercurio retro, a mí me afecta un poco más, comillas, afecta en el sentido de, yo noto que cuando Mercurio está retro, yo me pongo más introvertida de lo normal y al mismo tiempo es verdad que siento que mi comunicación no me sale tan fácil, no me Claro, fluye tan bien. ¿Ya? Ahora yo tengo poco aire en la carta, igual por ahí hay otras cosas asociadas, ¿ya? sí, Pero siento que Mercurio me pone en una sensación interna que no es tan agradable, sí, es menos cómoda. porque es menos cómoda y tengo que hacer, comillas, un mayor esfuerzo, nada, que me esfuerce, pero como digo, ya Mercurio está retro, entonces tengo que ser más ordenada mentalmente, más clara, le tengo que poner más ojo a mi comunicación para que en verdad se entienda lo que quiero decir y no una cosa rara que el otro me dice, ¿qué? No te entiendo, ¿no? Sí, pues, no, sí pasa, o sea, y eso tiene que ver con el conocimiento que uno va adquiriendo de su carta. Yo Sí. me di cuenta de ese ciclo y de cómo yo reaccionaba y que para mí era muy cómodo el Mercurio retrógrado cuando Ujú. entendí que yo nací con Mercurio retro y que finalmente es donde me siento en casa. Sí, po. Igual es interesante porque Mercurio retrograda entre 2, 3 o 4 veces Eso, máximo en un año, en un exacto. periodo que más o menos son 3 semanas, o sea, no es poquito, ¿cierto? No, No es menor. exacto, son 60 días al año como máximo. Claro, entonces uno cuando ya sabe que viene ese Mercurio retro, uno dice ya, ojo con esto, ¿no? Ojo que con estos temas que van a salir a la palestra y tengo que estar ahí como más atenta. Sí, pues. Yo las mejores decisiones las tomo con Mercurio retro. Buena, bacán. Sí, Ahí estáis como sí. desmitificando al tiro una creencia que podría ser algo así como mm, Mercurio retro nos confunde, Mercurio retro, no hay que tomar decisiones con Mercurio retrógrado, no hay que, ¿no? Hay como una serie de cosas que no se pueden hacer. Sí, o sea, si nos vamos al tiro a eso, claro, o sea, las redes sociales, los memes y todo, es como no te cases en Mm, Mercurio retro, no ¿verdad? firmes ningún contrato, no compres nada en Mercurio retro, no, millones de Sí. cosas. O Casi que sea, ponte en pausa. sí, claro, exacto, te métete en un búnker, no, Sí, no te relaciones con nadie porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. claro, claro. No, Y no, o sea, no no, necesariamente, ¿no? Tú ya no, claro. demostraste que para ti al contrario, es un gran potenciador de cosas, procesos, ideas.
Sí, yo creo que depende, claro, depende de la carta de cada uno, obviamente. Claro, Depende del trabajo de conciencia también que uno haya hecho con respecto a las creencias que uno tiene, con sí, respecto a cuánto te puede mover entre comillas, designio. claro, Y tú sabes que yo soy anti-designios sí, en eso. astrología, entonces Sí, yo también. justamente el empezar como a afirmarse en uno más allá de todas las otras cosas externas, es lo que te da el poder de realmente transformar esa etapa a tu favor. Ya Sí. sea porque naturalmente te favorece, como en mi caso, en un Ujú. Mercurio retronatal, Sí, o si es que no lo tienes por carta natal, digamos, hacerte cargo de, de la invitación que te está sí, haciendo ese Mercurio retro. tal cual. Sí, por eso, absolutamente, es súper interesante que la persona vaya conociendo su carta de a poquito, ¿cierto? Y vaya mirando aspecto por aspecto, pero así muy poquito. Y ahora solo me voy a preocupar de qué pasa en mi carta con Mercurio retrógrado. ¿Qué me pasa a mí? ¿Me pongo más Sí, torpe? ¿Me pongo más rápida? ¿Me pongo más ágil? ¿Me enredo más? Simples preguntas, ¿no? sí, tal cual. Y ahora viene dentro de muy poquito la posibilidad de hacerlo. Vamos a partir 2023 con Mercurio Mercurio retro. retrógrado. Sí. De hecho, Entonces, es como el 29 de diciembre, ¿no? Parte del sí, retro el 29 de sí, diciembre y es como hasta el 29, 18 de enero, creo. Más o menos. sí, hasta por ahí. Sí, Pero pues. la gracia es que es cambio de año, revolución solar, digamos, masiva, Ujú. con Mercurio retro. Sí, Por lo tanto, es un año en el que efectivamente vamos a estar muy llamados a esa reflexión, a que pensemos un poquito las cosas antes de hacerlas, a que pensemos también qué decimos antes de decirlo. No porque va a quedar la embarrada o porque no se puede hacer de otra manera, sino que porque siempre debiéramos hacerlo, más allá de Mercurio retro o no. sí, tal cual. Sí, pues. Sí, finalmente eso es lo que estamos apostando, es cada uno se conoce a sí mismo, y ni siquiera en función de la carta, ya incluso saquemos la carta natal, es Claro, el trabajo que hago en el día a día para estar consciente de qué soy, qué siento, sí, ¿no? ¿Cuál es mi verdad? sí, Esas preguntas son exactamente, como diarias, ¿no? exacto, tal cual. Así que sí, yo amo Mercurio retro desde esa mirada. Sí debo decir que me río a mares con los memes de Mercurio retro, encuentro que es genial. Y sí tomo ciertas precauciones, pero que las tomo en realidad siempre, con el tema de el releer los documentos, Mm. el asegurarme que lo que estoy firmando realmente me hace sentido o no. Pero eso es casi parte de la educación que todos debiéramos tener, Sí, educación de cívica. Es sí, como, o financiera, no sé. claro, claro. Pero, ¿cachai que con esto, igual que acabas de decir, el nombre que puse está súper bueno? Mi mejor Sí, amigo, po, de sí, lógica. para mí lo es. No, mentira, para mí mi mejor amigo es Urano, pero Pero ya, Mercurio pero es retro tu anda por segundo ahí. mejor amigo. Sí, Como cuando uno era sí, niño y clasificaba a los amigos, ¿no? Mi segundo claro. mejor amigo es Mercurio. Sí, es que tienen que trabajar como una pandilla, así es como Don Gato y su pandilla, o como el Chavo y la vecindad, cada uno Mm, tiene un rol en particular, incluso el insoportable de Kiko. claro. Todos cumplen un rol. En este caso, Mercurio, cuando se pone retro, es esa invitación a cuánta atención le estoy poniendo a lo que leo, a lo que digo, a lo que escribo, cuánto Mm, estoy escuchando al otro. Y mm, ahí es súper relevante el concepto de escucha, mm. el que la escucha es... ¿Activa? sí, pero esa palabra para mí está como súper manoseada. Sí. Sí, porque Pero lo que igual pasa tiene es que eso, sentido porque en el fondo estoy con toda mi atención puesta en ti, ¿no? En lo que sí, estás diciendo, y no te voy a interrumpir y al mismo tiempo voy a estar conectada con lo que te quiero decir, ¿no? claro, pero es que ahí es donde yo desafío un pasito más allá, Dale. que tiene que ver con, yo puedo estar súper atenta escuchándote, pero te estoy escuchando desde mis creencias, mis Ah, paradigmas, sí. mis sesgos, mi realidad, Sí, po. que es lo que pasa mucho en política. Mm, Distinto es cuando yo realmente te escucho, y por eso el tema de la escucha activa se usa mucho en temas laborales. Entonces, por mm, eso me carga un poco porque efectivamente plantea eso. Ok, sí, nos escuchamos, pero dentro de un marco regulatorio igual. sí. Pero es que es un marco que Eh, no te puedes sacar, pues chica, ¿cómo me saco mi yo?
por Se puede, escucharte. No, sí se sé que se puede. puede. De hecho, sé que en la técnica creaste un nombre en inglés, ¿no? Que, Sí, yo no sé, yo lo estoy aprendiendo, profundizando, pues lo había leído ya antes, pero con el tema del coaching ontológico se trabaja mucho el tema de entender que todos somos observadores distintos. Y sí, desde mi observador, yo jamás voy a escuchar el 100% de lo que tú sí, me estás diciendo, porque tengo ciertos paradigmas. por supuesto. En la medida en que hago ejercicios y practico y sigo ciertas de alguna manera normas, si queremos llamarlos así, me carga la palabra, pero y las ponemos en práctica, somos capaces de escuchar un poquito más, y un poquito Sí, más, y un poquito sí. más. Y tiene que ver también con lo que tú dices, de escuchar la corporalidad, Mm, escuchar la emoción detrás del mensaje. Los que siguen Big Bang Theory y ven a Sheldon con Amy, se dan cuenta que ahí hay una comunicación súper disfuncional. Y claramente tienen mercurio, pero para cualquier lado, los dos. Pero finalmente logran entenderse porque se conectan desde la emoción, mm, cuando lo logran hacer, no en las primeras obvio. temporadas de la relación. Ya, hay que ver que ya, yo no la veo, pero Ah, sí, en esta técnica en la que yo te digo, con este nombre que ahora no me acuerdo, tiene que ver un poco cuando, por ejemplo, y nosotras dos amigas, ¿cierto? Yo te voy a contar algo que para mí es importante. Te digo, chica, te voy a contar algo importante, y tú me dices, ok, y tú te pones en un lugar neutro emocionalmente interior, claro, en el cual eres capaz de escucharme con todos tus sentidos, ¿no? Mi sentir, me estás escuchando, me estás mirando, me estás sintiendo, y estás al mismo tiempo sosteniendo un espacio amoroso sí, para que yo me explaye y explore lo que siento, y tú sin juicio escuchas mi relato, me haces un par de preguntas para que yo me dé cuenta de ciertas cosas y me sigues sosteniendo, ¿no? Independiente claro. de la atrocidad que yo pueda llegar a decir. Siempre estás ahí, O sea, en neutro amoroso de alguna manera, ¿no? sí, Y en esa técnica, lo interesante es que, claro, no dejas de ser la chica, no, claro, pero te quedas en un lugar en el cual no me estás juzgando, no me estás interrumpiendo, no estás haciendo nada que atente como metiendo juicios, ¿no? Al claro. contrario, solo tratando de ser un espacio para que tú le des vuelta a algo que te está afectando, ¿no? Sí. Ni De siquiera hecho, le estás dando una solución, estás no, ahí, y tal presencia como lo consciente. plantea, claro, tal como lo plantea es lo mismo que el coaching ontológico, porque efectivamente no busca traerte soluciones, porque Claro, si te trae una solución, significa que creo que yo tengo más capacidades que tú para encontrar esa solución. Y quizás no es lo que tú estás necesitando, quizás tú claro. estás necesitando simplemente un oído. Sí, sí, un Entonces, amoroso contenedor, sí. sí, el espacio contenedor es necesario en Y muchas. sanador, sanador per se. Que es un poco Sí, también lo que uno hace con la carta, ¿cierto? Porque finalmente cuando leemos una carta y estamos como exponiendo símbolos y códigos y todo, hay un espacio que por supuesto que es neutro, que por supuesto que es sin juicio, ¿no? No exacto. importa lo que la persona le haya pasado en su vida, nunca hay un juicio por sobre eso. Y Sí. siempre es una conversación de exploremos qué te pasó a ti con esta experiencia. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? ¿No? Sí, Y y tratamos. depende también del consultante, de lo que el consultante quiera, porque hay consultantes, sobre todo los que tienen un Mercurio o un Géminis muy marcado, que lo que quieren es información. Sí, Entonces, uno tiene que ser capaz de distinguir cuál es la premisa inicial de esa lectura, qué es lo que te están pidiendo. Y sí, ahí depende de ambos. Entonces, sí, sí. es un espacio, sí, absolutamente sin juicio, sí, absolutamente contenedor, y donde hay un diálogo permanente. Ese Sí. diálogo es mutuo, corporal, verbal, y bueno, ahí intervienen los mercurios. Sí, igual en eso que estáis diciendo, solo para cerrar la idea, me da mucha risa porque en general es verdad, los consultantes con un mercurio muy potente, o Géminis o Capricornio, es verdad que buscan mucha respuesta, quiero entender qué está pasando, y sí, tú le puedes dar la explicación, pero aún así, cuando entra la emoción, ahí está el espacio sin juicio, po. Sí, pues Como, absolutamente. dale, te explico lo que Sí, queráis, pero igual lo vais a terminar sintiendo, ¿no? depende. Yo hasta eso ahora lo someto a juicio. Yo, a juicio mío, digamos, de yo decir por qué quiero que llegue la emoción. Quizás no quiere llegar a la emoción. Quizás hay personas que simplemente quieren satisfacer su curiosidad de ver qué les dice su carta e incluso nos faltan los que llegan como para saber si es verdad o no es verdad la cuestioncita.
Entonces, uno también tiene que estar dispuesto un poco a escuchar ese que está queriendo capturar el otro. Sí, pues. Y bueno, somos aprendices en la vida, tampoco es como que lo tengamos resuelto, vamos aprendiendo con cada lectura nosotros y el consultante también con cada vez que se lo lee con alguien distinto. Sí, sí, también tiene que ver con el enfoque del astrólogo, ¿no? Porque yo también siento que hay una resonancia, ¿no? Me llega mucha gente que está muy conectada y quiere, no solo entender, me llega poca gente que quiere entender, me llega más gente que quiere sentir. También es muy mi postura, ¿no? Como, ¿qué sentimos? ¿Qué te pasa desde esta sensación interior que somos? Siento que yo tengo un Mercurio potente en mi carta, tú ya sabes, pero tengo mucho Neptuno, tengo mucho otro mundo, muy por otro lado. Sí. Entonces, es don también. Claro. Te ayudo a que sientas, ¿no? Sí. Sí, yo te ayudo en el camino que quieras seguir. Esa es un poco mi postura. Creo que todos tenemos distintos tiempos para explorar lo que queremos explorar en la vida. Así que sí, esa es lo lindo de Mercurio, creo yo. Mercurio nos abre a la posibilidad de escuchar otras voces, escuchar otras realidades, explorar otros mundos a nivel comunicacional. No es Sagitario que quiere explorar realmente otros mundos. Si pudiera viajar a la luna, se va. Sí, po. Sí. ¿Hay alguna palabra o frase que tú sientas que es como particularmente trillada o mal usada en Mercurio retro? Ay, sí, es como la clásica, no, se cayó el sistema porque era Mercurio retro. O sea, en mi caso, que yo soy informática, muchas veces. Ahora, ¿de qué pasa? Pasa. Sí, pues sí pasa. O sea, yo me acuerdo, marcado 2 años atrás, en mi pega tiré la broma y dije, respalden todo porque viene Mercurio retro. 2 semanas después se cayeron todos los sistemas. Efectivamente, en medio de Mercurio retro. Entonces, creo que fue de hecho la caída de Facebook, que hubo una caída masiva. Estuvimos como 2 días, creo, desconectados y fue la gloria. Para mí fue maravilloso, no sé, qué alivio. Para mí fue terrible. O sea, claro, en lo laboral seguro, pero en la vida diaria me encanta. No, en la vida igual. Ay, no, fue la gloria. Como, oh, ¿no había WhatsApp? No, me quería comunicar, pero no había WhatsApp. No. Fue icónico. Sí, claro, entonces esa frase como, bueno, fue culpa de Mercurio retrógrado, es como la clásica. Es como, no sé, no, terminé y me equivoqué porque estábamos en Mercurio retro. Pero yo siento que hoy, por lo menos la gente con la que yo suelo conversar, ya tiene claro que es una muletilla, un juego, un meme, y no lo ven como algo que realmente tú puedas responsabilizar o a Mercurio retro, o a Marte retro, o a la Luna, o a lo que sea, por tus decisiones y tus actuares. Yo siento que hoy, tal como tú decías, de a poco uno empieza a razonar con cierta gente, en mi entorno cercano al menos está como eso claro. Siempre hay gente que está empezando sus caminos y tiene, como decías tú al comienzo, temor todavía, pero creo que dado que este hermoso arte de la astrología se está haciendo cada vez más masivo, es súper potente como se ha ido desmitificando. Entonces ya cada vez más gente entiende que es más una broma que un designio. Sí. Ahora, el riesgo con eso, al menos desde mi punto de vista, es que le pierdan tanto peso al aprovechar la energía de un Mercurio retro, que también lo banalicen. Y que sí nos llama a algo en particular, o sea, es necesario que hagamos la visita a nuestro interior y veamos qué hemos estado haciendo bien, qué decisiones hemos tomado, basado en qué las hemos tomado también, cuánto nuestra herida está hablando y cuánto está hablando realmente nuestra coherencia. Sí. O sea, es que quiero sumar una información a esto que estás diciendo, porque nombraste también otros planetas o la Luna también incluida, que para nosotros los astrólogos la Luna funciona igual que un planeta, pero este hecho de la retrogradación como concepto astrológico pasa con otros planetas, ¿cierto? No es solo Mercurio el que retrograda, todos los planetas retrogradan, menos la Luna y menos el Sol, pero todos los demás retrogradan, y cuando cualquier planeta retrograda, hay una sensación de, es la información de la que habla ese planeta también, lo mismo, hacerle interior, ¿no? Como
¿qué siento yo? ¿Qué siento yo con este Tu planeta? ¿Cómo pausa. no? Claro, hago una pausa, hago una reflexión, hago una introspección. Es una invitación, podría ser una invitación del planeta a tomar esa energía hacia adentro. Sí. Date ese espacio como dijiste tú hace un rato, de reconfirmar el rumbo. Y claro, desde lo que nos invita a ese planeta. Si es Marte, bueno, ¿estamos actuando en coherencia o necesitamos sentarnos a pensar y nuevamente, por muy trillado que suene, darnos cuenta si estamos actuando desde el niño herido o estamos actuando desde el adulto consciente? Y ahí, bueno, reencauzar el rumbo, si queremos. Si no queremos, bueno, cada quien es libre y dueño y soberano de su vida. La astrología no nos limita ni nos condiciona. Sí, sí, y con Marte me gusta mucho esta sensación de, porque Marte es tanto acción, ¿cierto? Y a veces como la acción por la acción, necesito moverme, me muevo, pero también Exacto. este Marte retro, por ejemplo, si fuera el caso, es dónde estoy poniendo mi energía, ¿no? Claro. ¿Dónde estoy poniendo este foco? Quizás tengo que recalcular, ¿no? Quizás Sí, me estoy dando algo fuerte, así voy enfocado y a lo mejor no era ahí, ¿no? Una relación, claro, un trabajo, lo que sea, ¿no? tal cual. Entonces sí, es súper relevante lo que nos pasa con los planetas retro, es la oportunidad de que, nada que ver el tema, pero Dale, lo dale. que siempre dicen esto con los matrimonios o las parejas, que uno debiera tener un contrato a 5 años y ahí hacer el check Ah, de, ok, estamos todavía para allá, renovemos sí, los votos. sí, podría ser. Un planeta retro es un poco eso, es quizás con menos tiempo, a veces como Mercurio que es muy seguido durante el año, Mm. Marte cada año y medio, 2 años, si no me equivoco. Entonces, que en ese momento tú tengas la posibilidad de reevaluar si es que era por ahí. Mm, Y sí, si era por ahí, ¿por qué es por ahí? ¿Qué es lo que te está llevando para allá? ¿No? O el para qué. El por qué y el para qué son sí. súper relevantes. Y son súper distintos, po. Sí, Llegáis a lugares absolutamente. distintos a raíz de solo estáis cambiando una palabra, ¿cierto? Sí, sí. Te amplía la visión. Mucho. Bueno, ¿sabes qué? Estoy pensando Sí. otra cosa. Estoy pensando en que hay otro concepto que es desde la astrología mundana o astrología mundial, Sí. ¿cierto? Porque, claro, hasta ahora habíamos estado hablando de un Mercurio Astrología retrógrado natal. como concepto y en la carta astral, carta natal. Bien. Pero si hablamos de astrología mundana y ya nos llevamos como al Mercurio retrógrado, pero a raíz de, o más asociado a hechos, ¿no? Hechos de la Sí. vida diaria, o hechos que pasan en un país, o a ciertos hitos que ya tienen que ver como con el mapa, con toda la geografía del planeta, estaba pensando que la última vez que Mercurio retrogradó, que fue en septiembre, ¿cierto? Fue parte de septiembre, fue octubre, hay un día que es icónico, que es el día en el que el príncipe Carlos asume la corona y da su primer Tiene discurso. falla. Y ese día estaba justamente partiendo Mercurio retrógrado, ¿no? Sí. Entonces me da mucha risa porque los astrólogos empezamos a ver qué está pasando en el cotidiano, pero en el planeta, a nivel ya orbe y global, y empezamos a decir, Mercurio retrógrado, entonces el gallo, el discurso, no sé qué, y hacemos como todo un Sí. análisis que es súper interesante, porque este Mercurio está en el cielo, pero lo está influenciando a todos, ¿cierto? No solo al individuo, Sí. sino a la nación, al país, al Claro. colectivo. De hecho, hay algo que no sé si tú has mencionado en los otros capítulos, pero no lo hablamos en la primera temporada, que tiene que ver con que los países también tienen carta natal, porque en el fondo se calcula con la fecha de la firma de la independencia o con la firma de lo que los constituye como país. En Claro. el fondo eso es una declaración, se Sí, constituye el país. sí, Y dicho eso, claro, un país también tiene sus planetas retro directos y también le influyen los tránsitos. Entonces, sí, es súper interesante para los astrólogos que hacen astrología mundana. El más conocido, al menos desde mi punto de vista, es Millán, José Millán, un sí. seco de la astrología Y le mundana. encanta aparte. Sí, Como rayo con un amor y muy generoso también con su conocimiento. Sí. Y él justamente se encarga de ver esto, cómo afecta un Mm, determinado movimiento a un país. Y a veces sí. es tan notorio, por ejemplo, con los pasos de Plutón o algo así,
que se convulsiona el país completo. Sí. Pasan caídas de bolsa, hay cambios políticos, etc. Con Mercurio yo encuentro que a nivel país o a nivel global se nota un poco menos que a nivel individual, porque es un planeta personal. Claro. Pero también influye, por supuesto que influye. Sí, sí, pues, eso es súper interesante, y ahí, si alguien quiere estudiar astrología mundana, astrología mundial, abre todo otro cofre de información, pues, ¿no? Los planetas igual tienen ciertas sutilezas cuando pasamos del concepto carta astral a astrología mundana, entonces, sí. Y vienen todos los temas también de relocalización y otra serie de cosas, o sea, en eso María Blaquier, una seca. Me gusta mucho. Entonces, sí, entonces sí, hay harto que infinito. explorar. ¿Ah? Que al final esto es infinito, ¿no? Uno como astrólogo puede estudiar la vida. Hay tantos métodos, está la astrología kármica, la astrología Huber, o sea, tienes de lo que quieras para explorar justamente las áreas psicológicas, porque para mí esto conecta mucho con la psique humana, Sí. que quieras ver. Y hay una psique colectiva también, una conciencia colectiva. Absolutamente. Estoy pensando en otra cosa. ¿Tienes una película, ya que te encanta esta área, tienes una película que tú digas, oye, las situaciones que pasaron en esta película las siento muy como Mercurio retro? Mira, película no. O personaje, no sé, pero como... Sí, no, para mí, yo te diría mercuriales en lo retro y en lo no retro. Muchas de las sitcom gringas, como Seinfeld, como Big Bang Theory, Everybody Loves Raymond, muestran estos errores comunicacionales. Y que el capítulo entero transcurre en que alguien entendió algo y lo generalizó de otra manera con el resto de la gente. Entonces, para mí, ellos hacen uso y abuso del recurso de los errores comunicacionales. Ahora, si nos quisiéramos ir a lo más como tech del Mercurio retro y las caídas de sistemas y todo eso, bueno, CSI Cyber, creo que se llama, la que menos fama tuvo de la CSI, conecta mucho, pero no solo con Mercurio retro, sino que para mí es muy acuariana esa serie en muchos aspectos. Acuariana, plutoniana, Mercurio. Tiene sus cosas por otros lados también. Sí, pero va por ahí. Yo el otro día estaba pensando como, tampoco tengo como una imagen o una película, o sea, solo tengo una película que me gusta mucho, que ahora justo no me acuerdo el nombre, pero es una película... pero descríbela porque te apuesto que la conozco. Ya. ¿La conoces? Ya, mira, española, una película española, que habla sobre los eclipses, y creo que se llama Luna Roja o algo así. No, Luna Roja es el libro de los ciclos menstruales. No, nada que ver con eso, no. Ya, pero es española. Es de Almodóvar. Es de Almodóvar, creo que sí. Sí. Es una serie de parejas que van a cenar juntos porque son amigos, son como 5 parejas que se juntan a cenar, la típica junta que hacen siempre cada tanto, y justo esa noche hay eclipse. Y es como, qué simpático, un eclipse, mientras están comiendo sale eclipse. Ya, esta película no estoy asociando a Mercurio retrógrado con los eclipses, ¿ya? Pero lo que quiero decir es, en la película y en esta escena pasan una serie de cosas, que no quiero contar mucho para hacer spoiler, pero pasan una serie de cosas que se podían también interpretar como Mercurio retro, ¿no? En el sentido de no nos entendemos tanto, pasan cosas locas, no sé. No la he visto o no la recuerdo, yo diría que de cine español, yo tuve mi tiempo de cine extranjero hace ya varios años, y cine español yo creo que no veo hace, no sé, 4 años, por lo menos. Esta película es nueva, entonces claro, seguro no la has visto, pero no hay tantas películas. Pero el nombre me suena mucho, pero me suena, sí, no la recuerdo. Está buena, está divertida. El cine español tiene su humor también, ¿cierto? A mí me dio después por el cine vasco. Hay un par de películas de cine vasco muy entretenidas de justamente estos confusiones, misunderstanding de Mercurio retro.
pero que además tienen que ver con las características idiomáticas del País Vasco. Pero también, claro, pero también este cine en general tiene como entre un humor, una chispa, una forma, ¿no? Una agilidad. Entonces, esta película que yo digo que, ojalá me acordara el nombre, sería interesante que yo dijera bien el nombre correcto, pero si la pueden encontrar, quizás sí en español, Almodóvar, Eclipse, no sé, de varias maneras, pero está súper entretenida, es una película súper dinámica y que muestra todas estas cosas que son muy divertidas y que casi que a cualquiera le pueden pasar, ¿no? Sí, absolutamente. No la pillo así a la rápida. El Ya. Eclipse, hay una que se llama El Eclipse. Puede ser esa, po. Sí, sí puede ser esa. Sí, sí, pero creo Si que no me, es si la me de Almodóvar. mostráis Ya, la, pero bueno, ya, si me la mostráis vamos la a carátula te buscar. digo al tiro, porque en verdad Ya, me acuerdo mucho. la voy a buscar y te lo voy a mandar después. Dale, dale, porque en verdad yo la he visto varias veces, en verdad me divierto, una porque me gusta mucho el tema Eclipse, pero me divierto mucho con las situaciones y lo que pasan y cómo la trama va girando en torno a estas situaciones, y es como, wow, Sí. muy de Mercurio Retro, ya, pero ese fue mi aporte. Sí, yo ahora como que ni pensé para el capítulo buscar escenas o capítulos, pero la verdad es que si a mí me dicen Mercurio Retro, lo primero que pienso es Seinfeld y todas estas series en que nadie se entiende con nada, los mensajes van de un lado para el otro, y las clásicas, todas las sitcoms. Sí, claro, sí. Sí, Igual es muy cierto, o sea, uno créalo o no, crea que Mercurio Retro influye o no influye, yo siento que igual influye, o sea, cuando trabajas en una oficina se nota mucho más, ¿cierto? Se cayó el sistema, se cayó el correo, sí. mandaste el correo y Creí según que que te lo dije mandaste esto, y no apretaste enter y en verdad no se mandó, sí pasa claro. igual. O sea, sí las comunicaciones se han afectadas. Es como estos memes de señora mayor, para no ¿Ya? decir de generación fruto del libro, O en fruto del que Virgo, ¿ya? ya sí, bueno, También. que tú dices, yo juraba que te había respondido, pero en realidad solo te respondí en mi cabeza. Sí. Ya, bueno, eso es muy, muy Mercurio retro, muy Mercurio con un aspecto extraño. Sí, sí, de todas maneras. Oye, chica, ¿hay algo que sientas que se nos queda en el tintero? Que sería como interesante de abordar. Creo que algo que siempre hay que reforzar es que nosotros, en la primera temporada y ahora, cuando hablamos de los planetas, los hablamos como entidades únicas, digamos, es como que pudieras aislar a un Mercurio retro del resto de la carta. Y Sí. la verdad es que no se puede. Esto es como para simplificar el entendimiento y el aprendizaje y entender un poquito el lenguaje astrológico. Mm. Pero resulta que en la carta ese Mercurio, en la mayoría de los casos, salvo que esté feral, está conectado con muchísimos otros planetas, tiene rayitas con otros Sí. planetas, Sí. y está en un signo, y está en una casa. Mm. Entonces, tiene distintos componentes, y eso hace que sea aún más fácil entender que no nos afecta a todos por igual. Sí. Porque mi Mercurio, que es retro, puede estar en un lado, mientras Sí. que hay, no sé, 200 posibilidades más de un Mercurio retro en otras casas y en Sí. con otros aspectos que funcione de otra manera. Sí. Entonces, es súper claro que esto es solo para ejemplificar, para ir desgranando un poquito Sí. el choque astrológico, pero que las complejidades son más grandes que solo esta conversación. Sí, claramente. Sí, sí, porque esta conversación pretende ser como una pincelada, Claro. ¿no? Para que cada uno indague mucho más en su carta y cómo la siente, porque el astrólogo la puede interpretar de muchas maneras, pero cómo la vive la persona es muy relevante. Y al mismo tiempo es como eso, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo que hacíamos en la primera temporada del podcast. Es, ponemos una semillita para que después crezca y dé otro fruto. Claro, a curiosear, curiosear, que Mercurio te va a ayudar. Genial, debería haberle puesto así el capítulo. De todas Sí, a maneras. mí se me ocurren tonteras habitualmente, tú sabes. Lo sé, lo sé. Ya, chica, Claro. te agradezco un montón que hayas vuelto. Sí, yo feliz, tú sabes, y yo te agradezco la invitación, me encanta volver a conversar. Tal como dijiste en otro de tus capítulos, la capacidad de aprender de astrología es infinita y cuando conversamos con otros se nos abren otros mundos. Nos cuestionamos nuestras creencias, nuestras verdades, nuestros aprendizajes y también somos capaces de
reforzar de repente en lo que nos sentimos seguros. Entonces, es Sí, siempre muy constructivo esto, así que yo sí. lo agradezco desde el alma. Entiendo. Sí, es muy constructivo y qué grato poder conversar con alguien que uno siente como ya feeling, pues, ¿no? O sea, Sí, ya conexión, ya, pongámonos play. sí, o sea, yo no sé si vas a subirlo después en video, pero yo estoy como muy relajada, cada vez me muevo para otro lado, me peino, me despeino, porque es Claro. como, estoy En el living conversando de mi con... casa, en el escritorio de mi casa. Exacto, sí, no Sí, en mi pues, oficinita. sí, po, obvio que lo voy a subir a YouTube, así que ahí te lo Sí, comparto también porque lo pongas en tus sí, redes, pero porque también siento que por lo menos nosotros como astrólogos, ¿cierto? Estamos todo el día escuchando videos de otros astrólogos con la pantalla mientras estamos, no sé, cocinando, haciendo distintas cosas. Entonces, siempre. creo que a veces, claro, también que sea visual y le da una característica más de feeling, pues te estoy viendo, tienes Sí, gestos, comparto contigo, ya no eres solo una voz, sino que eres un ser que existe. sí, Y me encanta eso. un ser que existe y se despeina. Se ha hecho como 5 peinados. Sí, sabes que yo soy así siempre, en mis reuniones de trabajo y todo, yo vivo así, y si no es el cambio de posición, que cruzo las piernas, que bajo las piernas, que va como para atrás, es un ser inquieto. Me encanta. Sí, está perfecto. Así Sí, que eso, chicas, gracias, gracias por eso, por todo, por responder al tiro a mi llamado, por estar participando acá, por tan buena disposición, me encanta cómo nos afiatamos, es como sí. feliz. No, me gusta estar de nuevo en contacto con el público que nos escuchó antes, así que feliz. Un Sí, abrazo a todos. obvio, y esto continúa y vemos qué más hacemos porque se siente súper rico. Sí, ya Ya. sin muchas gracias. Te mando un beso, gracias a todos Besito. por vernos y por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Chao, chao.